Vamos a cerrar los ojos e inspiramos profundamente 3 veces. Dejamos que la respiración nos libere de tensiones y preocupaciones. Cada vez que expulsamos el aire, alejamos de nosotros todo lo que nos incomoda y nos inquieta. Inspiramos una vez más y sentimos la paz que fluye hacia nosotros. Vamos a imaginar que nos convertimos en un árbol y que nuestras raíces penetran en la tierra. Imaginamos qué clase de árbol queremos ser. No dudamos del inmenso poder de nuestra imaginación. La imaginación es una de las capacidades más hermosas con que fue dotado el ser humano, y ella puede llevarte a cualquier lugar. Permite que tu imaginación te muestre el árbol más hermoso del mundo, el más fuerte, el más frondoso, o simplemente el árbol que te gustaría ser. Visualiza las hojas en forma de copa. Las ramas, el tronco, la corteza y las raíces. Ahora imagina que entras en el interior del árbol, que te fundes con él. Tu cuerpo y el cuerpo del árbol se convierten en uno. Siéntelo en ti. Percibe su olor, su textura. Nota cómo las raíces se adentran en el suelo y la savia fluye por ti. Siéntate arraigado a la tierra, nutrido por ella, y responde de tu corazón. Siente el latido de la madre tierra en tu interior. Nos dejamos vislumbrar por ser un árbol, su fortaleza y su fuerza. Sentimos la magia. Sentimos ser parte, una vez más, de la Madre Tierra. Notamos cómo el viento se eleva, cómo las hojas de nuestra copa empiezan a moverse, se agitan contentas. Se ha acabado el periodo de reposo. Saben que la brisa va camino de ser viento y así se predisponen a bailar a su compás. Tal como esperaban, al cabo de un rato, el aire las mueve un poco más deprisa y ellas permiten ir a donde ella quiere llevarlos. Saben que es inútil no oponerse. El viento es fuerte y ellas disfrutan acompañándolo. Han aprendido de la experiencia, la valoran y se sienten felices de formar parte de ella.
Cuando el aire se convierte en viento, algunas hojas llegan a tocarse, se saludan felices y crean una música tan especial y única para cada árbol. Siente tu propia música, la que hoy está entonando tu árbol para ti. Es la misma música que suena en tu vida cuando tú te permites fluir. Disfruta de todo lo que tu árbol hoy te enseña. Él crece y se nutre del sol, de la tierra y de la lluvia. Él permite que las estaciones pasen y se impriman en su huella. Tu árbol deja que se marchen sus hojas cuando llega el otoño y que aparezcan unas nuevas cuando llega la primavera. Sabe quedarse quieto cuando viene el viento y agitarse cuando se vuelve a mover. Aprende de tu árbol, recibe el mensaje que te ofrece. Inspira nuevamente y con los ojos cerrados permite que la sabiduría que te ha transmitido tu árbol pase a través de tus manos y recorra un círculo de todos los árboles del universo, del mundo, de esta tierra. Son los árboles de cada uno de los habitantes de tu familia, de tus amigos y conocidos. Transmite esta sabiduría desde tu corazón. Proyéctala como un rayo de luz verde desde tu corazón al centro del círculo del universo. Cada rayo de luz verde lleva en él la sabiduría ancestral de la Madre Tierra, la que cada uno de nuestros árboles nos ha transmitido. Visualiza que cuando llega al centro del círculo, esta forma una preciosa esfera luminosa de color verde. Esta esfera comienza a expandirse poco a poco, hasta que abarca el círculo completo del universo. Permitimos que esta sabiduría ancestral se unifique, se nutra, que se una a otras sabidurías de otros árboles, de otras personas. Permitimos que se expanda más y más y más, para que llegue a todos los hermanos que habitan en este planeta. La esfera de luz verde se está expandiendo más y más, más y más, y toca otras esferas de luz que se expanden todavía más al unísono por toda la Tierra.
Cada esfera de luz verde lleva en ella un mensaje de amor y de esperanza. Amor por la Madre Tierra, esperanza de un futuro más sabio y más consciente por los seres humanos. Al entrar en contacto unas con otras, crean una hermosa y gigante esfera verde. La luz es intensa y rebosa vida. La esfera de luz que abarca todo el globo de la Tierra. Una esfera de luz portadora de un mensaje que ya comienza a sonar en el corazón de cada mujer, de cada hombre. Hermanos, cuidemos la tierra. Ama la tierra, hermano. Considérate parte de ella. No vivas a las espaldas de su influencia sobre ti. Siéntete parte del conjunto. Aprende a fluir y a disfrutar. Adáptate a los cambios como lo hacen los árboles. Esta red de luz que acabamos de co-crear está en el interior de la conexión de la Madre Tierra. Es la necesidad de respetarla. De amarla. Poco a poco, vamos volviendo al aquí y a la hora, permitiendo que nuestro cuerpo vaya recuperando el movimiento. Anclado queda en nosotros el mensaje de nuestro árbol interior, de su fuerza, de su capacidad de aceptación a los cambios, de su sabiduría. En nuestra memoria queda la luz del amor, de la fortaleza, de su color verde. Queda impresa en nuestro corazón. Al volver aquí a la hora, nuestras manos tocan el suelo y solicitamos a la Madre Tierra que absorba de nosotros toda la energía que nuestro cuerpo físico no haya sido capaz de sostener. Agradecemos a nuestros ancestros, guías y maestros por acompañarnos, por mostrarnos el camino de la aceptación. Cuando salgamos de casa, al primer árbol que encontremos, lo abrazaremos y recogeremos una hoja. La guardaremos como recuerdo al compromiso de esta meditación, de respetar y amar a la Madre Tierra.